Madeleine, un gusto saludarte. Siguen saliendo pruebas que vinculan a sectores de la oposición venezolana con estos grupos mercenarios extranjeros que... Y también las conexiones con la administración de Donald Trump y el gobierno de Iván Duque. Es decir, este triángulo que en el medio tiene muchísimos actores, no puede disolverse, está completamente unido. Las pruebas así lo dicen, las evidencias así lo dicen, aun cuando Juan Guaidó niegue que firmó el contrato, aun cuando la administración de Donald Trump diga que no estaba al tanto, aun cuando JJ Rendón, el asesor más cercano de Juan Guaidó, diga que Juan Guaidó no firmó, todo está allí sobre la mesa. Sobre esa misma mesa que ellos colocaron, todas las cartas que estaban sobre la mesa y que fueron sacando una por una, y esta última es como la prueba mayor del delito. Esto que ocurrió el pasado 3 de mayo cuando intentaron ingresar por vía marítima mercenarios que iban a ejecutar esta operación Gedeón, que consistía en un golpe de Estado en donde iban a tomar, asegurar aeropuertos, iban a llegar aviones del gobierno de Estados Unidos y de allí, bueno, montar al presidente Nicolás Maduro, a otros altos funcionarios, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, y de allí llevarlos a Estados Unidos, y en últimas era asesinarlos. Incluso hoy un audio presentado por Jorge Rodríguez dice Cliver Alcalá, quien era el jefe de la operación que se entregó, dice él, a la DEA, pero en realidad la DEA lo fue a buscar a Colombia, y se vieron en las imágenes que él se montó sin esposa, sin nada, en ese avión y lo llevaron a Estados Unidos. Pues en ese audio decía él que iban a simular que ellos trataron de escapar y murieron. El decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo, hasta más allá de junio. ¿Será que realmente es por el COVID-19? Hemos logrado contener en un 90% la pandemia. ¿Está en realidad Maduro protegiendo al pueblo? El hambre me va a matar. Me estoy muriendo de hambre. No hay cómo decir a la gente que me estoy muriendo de hambre. Y Venezuela está enfrentando esta situación complicada con mucha conciencia. Con mucha conciencia. Ya la colita, perro, para echar gasolina. Sin lugar a dudas, el modelo para contener la pandemia en Venezuela ha dado resultados positivos. Protegerse. Que nosotros no vamos a levantar la cuarentena a destiempo, apresurados. Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. La grave escasez de gasolina en Venezuela que obliga a mantener la cuarentena. En Venezuela comienzan a preguntarse si el presidente Nicolás Maduro alarga la cuarentena porque no puede enfrentar la escasez de gasolina que afecta a millones de venezolanos. El país con las reservas más grandes del mundo de petróleo no tiene una gota de gasolina. El gobierno de Nicolás Maduro dice haber contenido la propagación del nuevo COVID-19 en Venezuela, pero mantiene inamovible la cuarentena declarada hace 2 meses. La razón, según los analistas, va más allá de la pandemia. Una agravada escasez de gasolina que impide reactivar la economía. Aunque los reportes oficiales cifran en solo 10 las muertes por el virus en el país, con 455 casos hasta el jueves, Maduro extendió el martes por 30 días más el estado de alarma, vigente desde marzo.
Toda actividad laboral, salvo en sectores esenciales como alimentación o salud, permanece suspendida. No hay señales de levantamiento progresivo del confinamiento, pese a que millones de venezolanos se ven forzados a romperlo para ganarse la vida en la calle en medio de una severa crisis. Con 6 años de recesión, hiperinflación y el colapso de servicios como agua y electricidad. No podemos confiarnos, expresa Maduro. Detrás de esta estructura draconiana de cuarentena está el gravísimo problema del combustible, comenta la AFP Asdrúbal Oliveros, director de la firma financiera Ecoanalítica. Ante una curva de contagio benevolente en comparación con otros países, ¿pudieras permitir que sectores donde hay poca interacción social se abrieran bajo ciertas normas? ¿O diseñar cuarentenas regionales focalizadas dependiendo de dónde estén los brotes? Opina Oliveros. Kilométricas filas de vehículos bordean gasolineras en Caracas, que se había mantenido a salvo del desabastecimiento de nafta, crónico hace años en regiones fronterizas. Con un sistema de refinación semiparalizado entre denuncias de errático manejo y corrupción, la escasez explotó en el país con mayores reservas de crudo. Sanciones de Estados Unidos que cerraron vías de financiamiento fueron la puntilla. La gasolina pesa muchísimo. Si hoy el gobierno decidiera relajar la cuarentena, la gente encontraría que no puede ir a trabajar. No hay cómo movilizarse, dice la AFP, Henkel García, director de la consultora Econométrica. La hiperinflación se desboca durante la cuarentena en Venezuela. El indicador llevaba varios meses contenido, pero en abril el alza de los precios fue de un 80% y las perspectivas económicas se prevén más catastróficas para el país petrolero. La cuarentena ha avivado la hiperinflación en Venezuela. Los datos del alza de precios en abril indican un aumento de un 80%, de acuerdo con las mediciones que realiza la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, lo que supone un elevado salto desde el 21.2% registrado en marzo, y más aún luego de que el indicador dejara los 3 dígitos hace 14 meses y sostuviera una desaceleración más o menos sostenida en los últimos meses. Los números también tienen una expresión en las protestas por altos precios de los alimentos, cuya distribución se ha visto afectada además por la falta de combustible, y que llevaron al gobierno a retomar la política del control de precios para 27 artículos esenciales que habían flexibilizado el último año y medio. El gobierno de Maduro tenía la inflación contenida con alfileres y con la enfermedad del COVID-19 se les ha caído la casa. Se supone más inestabilidad para la economía nacional y más hambre, que en Venezuela está estrechamente ligada a la hiperinflación, señala el diputado Ángel Alvarado, encargado de las mediciones de precios. Ha caído la demanda mundial del crudo, cayó el precio y la producción. El gobierno se queda sin divisas y vuelve a recurrir a dinero inorgánico, que hace que la moneda pierda valor, agrega. El dato de la Asamblea Nacional, el único oficial que se tiene,
porque el Banco Central no publica indicadores regularmente, señala que hay una inflación interanual que alcanza el 4.210% y la que se ha acumulado en 4 meses de 2020 es de 341%. Y revela que el país todavía está lejos de salir de la hiperinflación, en la que entró oficialmente en noviembre de 2017, hace 29 meses exactamente. El alza en el precio de los alimentos entre marzo y abril fue del 53%, el de vivienda 112%. Salud 162% y transporte 108%. Esto hace que la canasta de gastos mensuales de una familia venezolana sea de $208, según los datos de la Asamblea, 52 veces el salario mínimo integral, que incluye también un bono alimentario, incrementado este mes a 800. Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de comunicación de Venezuela, ofreció varios audios que ratifican la relación entre personas cercanas al diputado opositor Juan Guaidó y paramilitares para la denominada Operación Gedeón contra Venezuela. Que ya el campamento de allá se levantó, ya toda la gente se envió para los efectos que tienen que estar, solamente quedan 2. Uno con la gente que va a pasar por la vía de donde yo estaba, por Riohacha, mandó a que le llevaran las prendas que se van a usar, que las que están en Maicao, las llevan mañana. La cuestión es esa, y yo veo que todo está ya, las águilas andan por aquí, algunas ya también, sí, entonces ya yo veo todo en la fase operativa.